Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este programa de lunes 11 de noviembre. Em, Muchos dicen que hoy, 11 del 11 a las 11, se abre un portal. Yo no sé si se abre o no, pero bueno, yo creo que los comienzos pueden ser de las formas que tú quieras. Sí. No significa, muchas veces no tiene que ser un número, sino cuando tú lo decidas. Así que bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a este programa de lunes. Les vamos a recordar nuestras redes sociales antes de comenzar. Estas son Caldero Radio y nos puedes encontrar en Facebook, ahí en la página de internet, donde están además todos los programas de nosotros y de muchos de nuestros compañeros y compañeras. Y nuestras redes sociales personales, que es Psicología Hoy MX y Yolanda Vadillo Magallán Psicología, que también están ahí por Facebook, Instagram, y bueno, donde puedes ver las cosas que hacemos pues como psicólogas, ¿no? Exactamente. Hay algunos tips, cosas que hablamos aquí, y bueno, si lo escuchas en el podcast, pues también lo puedes compartir si es que te interesa este tema. Así que vamos a comenzar este lunes de salud mental, en donde vamos a hablar de un tema muy interesante que ya habíamos platicado hace unos días, en donde percibíamos que muchas veces no se habla como de estos temas, Exactamente. así que creemos que la soledad, que además es muy interesante porque la palabra soledad tiene su origen en la palabra solitas, que ahí ya nos vamos a arrancar completamente el tema. Y esto significa la cualidad de estar sin nadie más. Entonces, bueno, vamos a hablar a lo Un largo de poquito de eso. estos 60 minutos o un poquito menos de qué es la soledad, porque es un concepto bien subjetivo. Y decidimos por eso ponerle el título al programa, ¿la padeces o la disfrutas? Porque yo creo que hay gente que disfruta muchísimo Ujú. de su soledad, o puedes tener ambas, ¿no? Sí, puede Em, ser por momentos también. Puede ser por momentos, por etapas de la vida, pero bueno, ¿qué es esto de la soledad? Pero sobre todo, ¿cómo afecta a nuestra salud mental? Que es de lo que va este episodio, Exactamente. ¿no? Y bueno, justamente cuando estábamos haciendo el calendario de este semestre, nos encontramos que justo el 11 con 11 es el día que ¿qué será? Como que se reconoce, se celebra, se habla, ¿no? De Ujú, esto, le llaman el Día de los Solteros, ¿no? El ujú, Singles Day, ujú. que yo no sé bien de dónde viene, pero realmente creo que tiene que ver más con Seguro. mercadotecnia que Un con invento. otras cosas. Ajá. Pero bueno, nos da la posibilidad de justamente hablar de estos temas, ¿no? De hablar de que creo que es una diferencia sustancial la soledad, o sea, el término soledad o como pues esta sensación más bien de que me gusta mi espacio, me gusta, Ujú, ¿no? ujú. Tener como ciertas cosas solamente para mí y creo que justo es como tú dices, ¿no? La diferencia es importante entre estar solo y la soledad y creo que una u otra tienen pues implicaciones importantes en nuestra salud mental y pues sobre eso es que vamos a hablar el día de hoy. Así es. Lo cierto es que la soledad, por ejemplo, hablando de esa soledad que no se disfruta, Ujú. sí es considerada uno de los mayores de factores, o sea, Sí. factores de riesgo para la salud mental Ujú. y en todo el mundo, no es solo para México. Entonces, pero fíjate cómo sí tiene diferentes visiones. Yo para buscar un poco el tema, leí varias cosas Ujú. y en una de ellas, por ejemplo, hablaba de la definición que hacía Schopenhauer, Ajá. ¿no? Acerca de la soledad. Y en lugar de verlo como esto que mencionábamos hace un momento de la cualidad de estar sin nadie, él decía que era una posición filosófica, Ujú. ética y constructiva frente a la vida. O sea, no Okey. era algo que lo viera para nada negativo, que yo creo Exacto. que es algo que a lo mejor pasa mucho con pensadores o Sí, filósofos, artistas, ¿no? artistas, Ujú. que no viven la soledad como algo Exactamente. negativo, sino como algo muy constructivo Pero es para que entonces generar cosas nuevas. exacto, pero es que entonces creo que ahí es una diferencia sustancial entre que no están sintiendo soledad, sino que están solos, disfrutan estar solos, Exactamente, ¿no? Y creo que ese es como la pequeña, enorme diferencia exacto. entre una y otra situación, ¿no? O sea, justo creo que,
por ejemplo, yo encontraba también entre lo que leí, ¿no? Que la soledad y estar solo a menudo se utilizan indistintamente, pero en realidad se refieren a situaciones emocionales completamente diferentes, ¿no? Ujú. Y justo creo que lo que dices es bien importante, que la diferencia efectivamente radica en el estado de la persona, si es de gozo o de sufrimiento, ¿no? O Exactamente. sea, bueno, también creo que estar solo no es como perpetuamente un momento de felicidad, pero puedes mantenerte tranquilo, puedes estar a Ujú. gusto con eso, y eso es completamente diferente al sufrimiento emocional que te puede provocar una sensación de soledad, ¿no? Exacto. De hecho, justo pensaba después de esto que habla Schopenhauer, ¿no? Ujú, Que puede ujú. ser algo muy constructivo, en todo este tipo de retiros y de espacios en donde la gente se Sí, va y de alguna forma se aísla justamente para pensar o para reflexionar. reflexionar, Ujú. para construir nuevas cosas. Sí, Eso quiere decir que sí, a veces nos quedamos con el término soledad como algo doloroso, ujú, pero es que en realidad tiene esta parte, tiene estas 2 aristas. ujú, ujú. Y que creo que también a veces, sobre todo en la vida acelerada que tenemos hoy, creo que estos espacios son sumamente importantes, ¿no? O Ujú, sea, es ujú. importante porque también te permite disminuir la velocidad, ¿no? O sea, eh, eh, al estar contigo mismo es difícil, ¿no? Como que, digo, lo hacemos también y lo hemos hablado aquí, que nos enrolamos en un millón de situaciones y de actividades y tal, pero creo que también la facultad de estar solo y de estar contigo mismo en reflexión y pues puede ser reflexión o no, ¿no? Haciendo cosas, leyendo, a lo mejor creativamente, ¿no? Ujú, Pintando, ujú. escuchando música, eso puede traer una sensación sumamente placentera o pues pues de realización de alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que el diferenciador sería el goce, ¿no? Exacto, Si yo tú también. disfrutas de ese momento en donde estás solo o no se disfruta. Ujú, También es interesante ver que se habla de que es un fenómeno transversal, o sea, esto es, sobre todo en las poblaciones en que más se ve, es con jóvenes y ancianos. ajá, O sea, ujú, todo el mundo puede llegar a sentirlo en cualquier etapa de ujú, vida, pero se ha estudiado que en estas 2 es en donde más se observa la parte de soledad en donde no hay un gozo. ujú, Y yo creo que tiene mucho sentido, porque en realidad hemos hablado muchas veces aquí, el adolescente, sí, como no siente que el mundo no lo comprende, ujú, ¿no? Porque está creando su propia personalidad sí, y está haciendo una serie de procesos cerebrales muy muy complejos. interesantes, ¿no? Muy complejos. Yo creo que es un momento en el que es como, o sea, puedo estar rodeado de gente, pero me siento solo, Ujú, ¿no? ujú, Siento que nadie me entiende, ujú, o al menos, o a lo mejor solo mis amigos, pero cuando ocurren cosas ahí con la dinámica social, pues incluso, pues se puede sentir esta soledad abrumadora y ajá, dolorosa. ajá. Que creo que es importante también decir que suele estar asociado también con sentimientos de tristeza, Sí, ¿no? De desconexión y de aislamiento. sí, ¿No? Y que creo que es justo lo que le puede pasar a un a un adolescente, adolescente. ¿no? O sea, estoy aislado, nadie me entiende, no encuentro mi grupo, todavía no sé bien a dónde pertenezco, a dónde no Exacto. pertenezco. Por otro lado, mis papás, ¿no? Son unos ogros y los detesto. Y además también hay una sensación de tristeza porque como lo hemos hablado en otros programas, el ser humano constantemente está buscando la validación y el Reconocimiento del otro. reconocimiento y también eh, pues vivir en grupo, ¿no? Tener Ujú. un espacio en donde puedas compartir con los demás. Y esto es pues, aislamiento, si no lo tienes, ¿no? Exacto. Ahora, justo ahí con los adolescentes, yo pensaba, y después sí lo encontré, que, por ejemplo, esta parte virtual que ahora Sí, tenemos, yo estos también lo vi. chavos que se relacionan mucho más ahora, decían, ¿no? Por ahí, es muy paradójico porque estamos tan conectados, Ujú, y lo pongo entre comillas para los que oigan el podcast, pero en realidad es que no lo estamos. sí, Nunca va a suplir, o al menos yo lo viví en la pandemia con la educación, jamás va a ayudar o va a ser lo mismo la interacción a través de una pantalla ujú, que la interacción en el cara a cara, claro. ¿no? Donde puedes ver los gestos de la otra persona, puedes tocar a la persona, puedes socializar de otra forma. Ujú, Entonces creo que ahí también
justamente de lo que hablan es que ha habido un incremento importante en el tema de soledad, en el que no está chido, o sea, No, sí, exacto. no en el que se No en el estar disfruta. solo, ¿no? Ujú, Sino en la soledad. Y yo también encontré un montón de datos que sí ponen como un parteaguas en la pandemia de COVID, ¿no? totalmente. En el 2020, o sea, que los que aumentó muchísimo, pero a nivel mundial. O sea, yo Ujú. encontré datos de América Latina, pero de Europa, pero de los Sí, países sí, sí. escandinavos, pero de, ¿no? De todos lados que hubo un incremento grueso Ujú. y que además justamente tiene que ver, o sea, creo que se juntaron dos situaciones graves, ¿no? O sea, la falta de contacto porque no podías, pero también el incremento en el uso pues de la tecnología. Sí, ¿No? O totalmente. sea, creo que fueron esas dos cosas que, porque bueno, hoy en día puedes tener mucho contacto con la tecnología, pero tienes la opción de ir con alguien si quieres, Sí, sí. ¿no? En ese momento no había opción. Entonces, como que estos dos factores sí crearon un aumento ahí preocupante a nivel mundial de Sí. salud. Y yo creo que independientemente que sí, o sea, la pandemia pues influyó en la vida de todos, ¿no? Sobre todo en los que fueron adolescentes, no Ujú, tuvieron graduaciones, no cerraron ciertas cosas, ¿no? sí, O sea, en los chavos, porque yo creo que un adulto pues tiene una estructura mucho más, pues sí, desarrollada para entender o para resolverse la vida, pero creo que para los chavos sí fue algo muy, sí, pues sí, de alguna forma muy traumático. sí, sí, Pero independientemente de la pandemia, sí creo que ahora sus interacciones, la mayoría se dan de esa forma, sí, por medio de los juegos, de los chats, en donde, por ejemplo, una red social que lo hemos hablado aquí, puede parecer que si tienes 400 likes, claro. estás bien acompañado, ¿no? Y muy probablemente digo, y creo que lo mencioné el programa pasado, pero me viene a la mente este caso de este cuate de un grupo pop, ¿no? Que digo, Ajá, ay, a ajá, nosotros ya nos tocó esto, pero porque grandes. claro, que tienen un consumo importante de drogas y, o sea, si vieras la cantidad de seguidores que tenía el cuate, Ajá, pues no te imaginarías que seguro detrás de la historia y de su suicidio tiene que ver un tema de soledad claro, importante, porque estaba en otro país con gente que que no no conocía. conocía, ¿no? O sea, toda la historia está llena de soledad Ujú. y culmina seguramente en un suicidio. ¿Mm? Sí, sí, que todavía Y no dice, tenía pero 55,000 seguidores. ajá, sí, sí, o millones, Ujú, ¿no? O sea, o millones. exacto. Pero creo que también es, no sé si tú encontraste algo parecido, pero justo que tiene que ver eh, con tu percepción, ¿no? O sea, que tiene Sí, todo que ver con tu percepción, porque sí, por eso efectivamente una no puedes subjetividad. estar en un espacio con un montón de gente y sentirte absolutamente aislado de ese Ujú, grupo, ¿no? ujú. Entonces, no es que no es esta idea que tenemos acerca de la persona que encontramos en el café tomándose un café solita, Sí, ¿no? Ay, pobrecito. No es esa idea, no es del que va al cine solo, no es del que va a comer solo, no es del que va a tomar un paseo en el parque solo. claro. Eso no significa soledad, ¿no? Ujú, Si ujú. esa persona se siente internamente acompañada, Así es. no se va a sentir sola estando haciendo actividades individuales, ¿no? Ujú, ujú. En cambio, una persona que internamente no, como que no tiene interiorizada esta parte como de compañía o no siente lazos de apoyo o no tiene como, ¿no? Pero es una sensación interna, ¿no? De Exacto. soledad que no tiene que ver con si estoy o no estoy acompañado por otros seres, ¿no? Que eso es justo una característica interesante de la sociedad de la soledad, que es la falta de carencia afectiva, Ajá, la ¿no? carencia de afectiva. Y entonces, y puede ser que haya una falta, o puede ser que la percepción de la Ajá. persona sea igual de falta. Ujú, ujú, ¿No? O ujú. sea, que aunque reciba afecto, la persona se viva como una persona que no lo está recibiendo. Exacto. Eso es una característica también de la soledad, Ujú, ujú. en la soledad en versión no padre, No, padre, ¿no? exacto. Y de Sí. hecho, algo interesante que me pareció así como, órale, nunca pensé que el tema fuera que estuviera en estos niveles en donde la OMS, Ah, sí. La este, Organización Mundial de la Salud. exactamente, ¿no? Señalara esto como un problema que ha aumentado muchísimo. Sí, Y de hecho creó una lo sé. comisión
que le llamó conexión social. Yo la verdad es que busqué, no entendí muy bien cómo es, más bien encontré como información acerca de que está enfocada como a personas que han sido afectadas por la soledad, Ujú, por el aislamiento social y que corren riesgos importantes como ansiedad, depresión, demencia. ujú. Y una que me llama mucho la atención, que aparece en muchos lugares, es ataques al corazón, ¿no? Y evidentemente Sí, tendencias suicidas. suicidas, pensamientos. Entonces, Ujú, ahí es donde decimos, bueno, pues sí, está ujú, completamente relacionado con la salud mental, ¿no? exactamente. De hecho, yo creo que con lo que más para mí sería con la depresión, ¿no? Sí, yo creo que también, aunque creo que niveles muy altos de ansiedad, Sí, ¿no? Que lleguen ya a ser paralizantes, pueden llegar a, como te aísla, ¿no? A exacto, traerte pero a lo mejor eso sí sería más como un resultado de una patología, ¿no? exacto, Más bien como un síntoma de la patología. Ujú. así es. Y luego yo encontré, por ejemplo, datos de la soledad en México y me pareció muy interesante que es, se ha notado que son mucho más elevados en las zonas urbanas, ¿no? En Ujú, donde hay un estrés muy alto, en donde la gente tiene mucho trabajo que hacer, en donde tardas horas en llegar. Claro, ¿no? Tiene todo el sentido porque pues en las sociedades rurales o en las zonas rurales, pues la gente convive más, ujú, ¿no? O sea, al final sus dinámicas siguen siendo en comunidad. exacto. Y esto me parece sumamente interesante, ¿no? O sea, no, es increíble, si ustedes pongan atención, cuántas personas, por ejemplo, van solos en sus coches, ¿no? O sea, la gran mayoría. Y en Ujú. cambio, en las zonas rurales la gente hace muchas cosas en comunidad, ¿no? O sea, cocinan en comunidad, enseñan en Van comunidad, en el van en el camión de la camión zona en todos comunidad, juntos, ¿no? caminan juntos, si es Ujú. que, ¿no? O sea, pienso simplemente como en los niños que van a los colegios. Usualmente se van solitos, pero se van juntos. Sí, ¿No? tienen una Entonces, serie de rituales juntos, ¿no? exacto. Entonces, esto me parece súper interesante que las zonas urbanas, pues sí nos aíslan. Pareciera que no, pero nos aíslan. No, yo creo que sí, yo creo que estamos viviendo en una sociedad bastante Sí, individualista, terrible. más en las ciudades, en todo el mundo, en Ujú, donde ujú. cada uno va un poco a su bola, ¿no? Exacto. Y el sentido de comunidad se ha Se ido ha ido perdiendo, perdiendo. que eso evidentemente lo vemos mucho más en los pueblos, por eso digo, Exacto. como estas sociedades mucho más arraigadas a su cultura, a sus tradiciones, a estar juntos, a crear Sí, juntos, sí, sí. que a diferencia de las ciudades en donde, bueno, o sea, a mí casi casi le da igual al otro, ¿no? Claro, claro. Una cosa interesante, por ejemplo, que veía de esto de las sociedades muy individualizadas es que hemos perdido esa necesidad como de nombrarnos, ¿no? De sentirnos queridos, por Ujú, ejemplo, con el otro. Y lo llevo un ejemplo porque justo este fin de semana di un taller para niños y hacemos un ejercicio que tiene que ver con la mirada, ujú, porque bueno, es de fotografía y tal. Y entonces, pero antes hablamos de qué es la mirada ujú. y cuántas veces te has puesto a hacer el ejercicio de mirar al otro, Ya, de verdad, por unos segundos, mirar a la persona que esté en la calle y tal. Y es un ejercicio súper bonito que además los niños logran hacer muy bien. claro. Aunque les cuesta trabajo y de repente les incomoda, les gusta porque descubren cosas en el otro, así de no, es penoso, o Ujú, bajaba su ujú. mirada, o no, hay gente incluso que llora con el ejercicio, ¿no? Ok. Pero es como tú eres cuando el otro te reconoce. Claro, Si yo no te miro, claro. si yo no, o sea, no reconozco tu presencia, Sí, entonces no existes. exacto. O sea, tú podrías estar hablando aquí, pero si yo no interactúo contigo, no existes. Claro. Y Y entonces ahí viene sí, también este concepto, yo creo que de soledad, por o supuesto. es como afecta, porque vivimos en una ciudad en que ya somos poco mirados, ¿no? O sea, yo lo veo Ujú. en las escuelas, o sea, los reciben de coche a, ¿no? Una persona así de buenos días, ¿no? Como si fueran paquetes, Sí, no como si fueran sí, sí. personas. Y creo que tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando, Yoli, de estar acompañado y estar solo, ¿no? Exactamente. Justamente, porque el otro, o sea, no importa que estés cenando con tu familia, pero tu familia nuclear y tu familia extendida, o sea, que sean 18 personas en la mesa. Ujú. Si nadie está
tomando en cuenta tu presencia es como si no estuvieras, Sí. ¿no? O sea, porque al final, y lo hemos hablado en otros programas, nosotros justo nos construimos a veces de la mirada del otro y yo voy Exacto. entendiendo quién soy yo por los otros. Estos otros usualmente son nuestros padres o nuestros cuidadores, ¿no? Pero de así somos en la vida. O sea, en la vida nos vamos reconociendo a nosotros mismos por el otro. Entonces, si el otro no está, o está, pero no está, ¿no? Que no estar ahora en Que la en sociedad realidad que no vivimos está. es cuando una persona comes con alguien y está todo el tiempo, por Ujú, ejemplo, en el teléfono. ajá. Es no estar. Exacto, que es muchas de las, o sea, eso es algo que yo les digo mucho, sobre todo en la terapia de pareja, ¿no? O Ujú. sea, tu esposa o tu esposo, tu novia o tu novio, no te está reclamando que estás en el celular, te está reclamando que no estás con él o Exacto. con ella. No es el aparatejo, es que no están juntos, Sí. ¿no? Es que estamos todo el tiempo juntos. No, no. Si tú estás en tu celular, no estás con ella, no estás con él. ¿No? Entonces creo que tiene, y eso creo que tiene todo que ver con la tecnología, justo lo que hablábamos, que cómo la tecnología nos hace aislarnos Sí, completamente. Cada vez más. Y yo creo cada que en vez las más. parejas, y lo vemos también en varios estudios, como eso, a partir de la tecnología, también ha separado. Ajá, Yo veo mucho estos videos, ¿no? En donde la pareja se mete al baño y se tarda 2 ajá, horas, ¿no? O sea, ajá. como se pierde de verdad interacción en la familia. Sí, Sí sí, tenemos que aprender, y eso lo hemos hablado en otro programa, a poner límites a eso, sí, ¿no? de Decir, acuerdo, o sea, si bien es cierto, trabajamos muchos por ese medio, también aprender a de poner acuerdo, de horarios, ¿no? acuerdo. Para que sigamos conviviendo con el otro, porque Ujú, yo creo que estas estadísticas tienen mucho que ver con eso. yo también. Por ejemplo, en el Reino Unido, que a mí también me impactó, se creó el Ministerio de la Soledad. Imagínate. Porque a raíz de la pandemia se triplicó arriba, o sea, se triplicó el porcentaje de gente que se siente sola, sobre todo a partir de los 70 años. Ya. Ujú, También lo creo porque creo que, en países, perdón, Ivy. europeos es más, son mucho más independientes, ¿no? Ujú, Las familias se van de casa, las personas se van mucho más a asilos, sí, a sí. lugares en donde, bueno, los hijos visitan de vez en cuando a sus padres. Entonces, se me hizo bien interesante que en países así, o sea, se triplicara la cifra Sí, a está. raíz de lo de la pandemia, sobre todo con personas arriba de 70 años, ¿no? Justo yo encontré ese mismo, bueno, un dato muy similar que dice que aproximadamente en Reino Unido también, Ujú. 9 millones de personas, que es el 14% de la población, experimentan soledad crónica. Es Crónica. 9 millones de personas, es un chorro de gente. Claro que están preocupados y claro que están haciendo campañas, porque al final se vuelve, como hemos escuchado, se vuelve un problema de salud pública, Sí. porque entonces todos estos 9 millones de personas probablemente van a terminar con problemas eh, físicos, Exacto. mentales, que eso le cuesta al Al Estado, gobierno. claro. Entonces, esto, o sea, parecería que no, pero la soledad eventualmente se convierte en un problema de salud pública y por eso Ujú. los países dicen, no, 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 entonces voy a hacer la campaña para terminar con la soledad en el 2020, ¿no? Porque Ujú. como no puedo tener 9 millones de personas deprimidas, no Sí, puedo tener enfermas. enfermas, no puedo tener Es 9 cierto. personas, o sea, no puedo. Entonces, pero es un problema grave, ¿no? Grave, grave. Yo también encontré, por ejemplo, que me pareció interesante en Japón, ¿no? Sí. La soledad se convirtió en una gran preocupación también después de COVID, aunque desde Ay. antes, ¿no? Ajá. Y según una encuesta que hicieron, alrededor de 10 millones de personas, que es el 8% de la población, afirman sentirse solos con regularidad. Es muchísimo, Sí. ¿no? Y otra vez, ¿no? También coincide en que sobre todo son las personas, los adultos mayores, Ujú. ¿no? Sí, y los Y los jóvenes, jóvenes. ¿no? Ujú, ujú. Porque también los Por aquí jóvenes, por ejemplo, tenía. en el área educativa, es algo que también se está estudiando, porque muchos se sienten solos en la escuela, ¿no? Y Ajá. entonces hay como una relación entre si sientes soledad en una etapa, por ejemplo, de secundaria, ¿no? Prepa, es probable que los resultados en la universidad no No sean sean tan los buenos mejores. o abandones los estudios. Hay como una relación, Mm, ¿no? ujú, Y ahora es ujú. cierto, las sociedades son mucho más violentas, ya hablaremos también de eso en otro programa. Entonces, los chavos también están viviendo Claro. muchas cosas,
violentas en las escuelas que Sí. hacen que muchas veces se aíslen, Sí, ¿no? El tema del bullying, que está presente también en todo el mundo, pues tiene que ver con la parte de la víctima, con mucha soledad, sí, con sí, quedarte sí, ahí solito y tener que, si es que lo hablas, qué bueno, pero si no lo hablas, ¿cuánto tiempo están esos chavos bastante solos? Y además, sí. siempre se va, yo siempre digo que siempre nos vamos hacia la víctima, pero en realidad el agresor también También está está bien solo, solo, sí, ¿no? Y está sí, buscando también cómo llamar la sí, atención sí, de la escuela, de sí, sus padres, de sus de sus pares. compañeros, ¿no? Exacto, Y por exacto, eso hace este tipo de cosas. Entonces exactamente. ahí, por ejemplo, también estamos hablando de soledad, Ujú, ¿no? ujú. Y justo es interesante porque sí hay un porcentaje, ¿no? El Instituto Nacional de Psiquiatría en el 2021 sacó un estudio que dice que justamente el 40% de estas Ujú, personas ujú. que experimentan soledad crónica, como le llaman, necesitan un apoyo además en salud mental. Ok. ¿No? Entonces pensemos, digo, esto es, vamos a mezclar un poquito los datos, ¿no? Esto es en México, pero pensemos, si son 10 millones de personas en Reino Unido y más o menos sean iguales los números, ¿no? El 40% de esas personas, pues estás hablando de 400,000, ¿no? No, de 4 millones de personas que 4 necesitan millones. ayudas también en la salud mental. Es un chorro de gente, ¿no? Sí, Y eso cuesta mucho dinero. sí. Entonces, pues sí, ¿no? Sí tiene implicaciones muy importantes. Sí, definitivamente no le conviene a los No, gobiernos hombre, que la gente se que la sienta gente sola, se sienta sola, ¿no? Independientemente de ¿no? las consecuencias que estamos viendo que tiene eso tan grave, ¿no? Ujú. Y a Ahora los jóvenes ajá, nos referimos, bueno, yo encontré datos que son como entre los 13 y los 18 sí, años, ¿no? sí, Ajá. Y luego como que hay otro periodo entre los 18 y los 24 y luego ya para gente, para mayores de 60, ¿no? exactamente. Entonces, más o menos son como esos los delicados, digamos, ¿no? Los espacios Sí, más, es donde se ha donde hay más, estudiado o que hay sea, más, exacto. Y con casos delicado me que refiero a experimentan donde hay que soledad. poner atención, ¿no? O sea, Exactamente, vulnerable. así es. Eso. Ahora, también es cierto que en la parte de soledad, digamos, positiva, esto Ajá, o sea, en donde disfrutas mucho más de estos espacios. Yo, por ejemplo, soy una persona que disfruto mucho estar sola yo y también, me tú también, encanta. ¿no? Ujú, Yo creo que coincidimos mucho en eso. ujú, Entonces, esa parte también es interesante hablar de ella porque los que experimentamos también esto y lo disfrutamos, se habla de que son personas a veces mucho más creativas, ujú. ¿no? Experimentan estados, pues sí, alegres, ¿no? Relajados. Relajados. Eso es interesante, ¿no? Que se Ujú, sienten satisfechos también con los vínculos afectivos que que tienen. tienen. Digo, acuérdense que esto que siempre, lo que siempre hablamos en este programa no es definitorio, ¿no? O sea, todas las personas que disfrutan la soledad sienten esto. No, no, No es pero así, es el general. es el O sea, general. hablamos en términos generales siempre, ¿no? Exacto, porque yo creo que sí, esa parte de la soledad, sí, yo sí coincido mucho con, qué elevado, ¿no? Pero así, con Schopenhauer, ¿no? Porque sí me parece que puede ser muy Yo constructiva. O sea, yo también. noto que cuando yo estoy en ese estado, puedo construir muchas más cosas que cuando a veces estoy rodeada de gente, Sí, ¿no? sí, Porque me permito escucharme mucho sí, más, hacer caso a lo que estoy sintiendo, darme el momento que necesito, o sea, como para mí de repente sí es como un apapacho sí, poder estar sí. así. Porque además creo que también te permite como quitando todos los otros estímulos, estar Sí, más atenta de ti, sí, ¿no? por O sea, supuesto. sin duda creo que puede ser un espacio como para descansar también y recargar energía, Sí. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo un par de consultantes que hemos llegado a la conclusión, ¿no? O sea, obviamente siempre son jóvenes, ¿no? Y entonces los padres están angustiados que porque sienten que son, Mm, no, es que que no, están no están apartados, que apartados, no se relacionan tanto y tal, bla, bla. Pero como que escarbando un poquito, no tiene tanto que ver con eso, sino tiene que ver con que estar en ambientes con demasiada gente sí los desgastan, ¿no? okey. Entonces, después de haber, por ejemplo, una de ellas me decía, es que yo fui al concierto y la pasé increíble, ¿no? La pasé increíble, pero al día siguiente estaba genuinamente agotada. Ujú, ujú. Entonces, al día siguiente me dijeron, oye, ¿quieres venir al súper y luego al cine? No, gracias. Sí, Pero ¿cómo no poder
observar estas cosas nos da mucha más perspectiva de no es que esté aislada, no es que no quiera hacer cosas con el grupo, no, Sí. sino que se cansa, ¿no? Ujú, O sea, ujú. se cansa, sus energías, necesita recuperar energías y es estando sola, ¿no? Y es que sí Y pasa, es o que sea, sí pasa. yo, por ejemplo, lo veo mucho incluso con el ruido. Ajá. O sea, hay momentos en que sí, cuando estás constantemente en lugares o en situaciones, yo, por ejemplo, el trabajo que hago, pues sí, todo el día oyes, pues, o risas, Sí, o o llanto, llantos. o gritos, ¿no? Porque son niños Sí, y es su forma de expresar lo que van sí. sintiendo. Pero es cierto que probablemente por eso, porque también hacemos estas cosas de estar utilizando la voz Ujú, ujú. ¿no? O en la consulta, o sea, lo que haces es estar Sí, llenándote de información que estás escuchando, pero que también estás maniobrando dentro, ¿no? Para saber, pues, qué sí, atando intervención se va a cabos poder ujú. dar y tal. Yo creo que sí, en este tipo de trabajo sí llega un momento en que dices: "Ya", ¿no? O sea, Sí, sí, el silencio, la sí, soledad también es increíble, ¿no? sí, sí, Y creo que muchos a veces, y a mí me parece muy sano, la verdad, en la cuestión de salud mental, pocos realmente nos quedamos a escucharnos. sí. O sea, decir, ¿qué ¿Qué necesito? necesito? ¿Qué Ajá. qué qué está pidiendo mi cuerpo, mi ser, un espacio mucho más sociable? Digo, a mí me encantan los 2 lados, porque me Sí, encanta me encanta la pachanga, o me sea, no encanta lo la puedo fiesta. negar, me encanta, ¿no? Me encantan los conciertos, me encanta el ruido, me fascina estar con gente, o sea, es cierto, pero también me fascina lo otro. Ujú, ujú. Porque hay gente que creo que se queda más en uno, ¿no? Sí, porque también creo que justamente, esta experiencia de estar solo, ¿no? Que Ujú. puede ser sumamente saludable y satisfactoria, como estamos diciendo también, nos invita a escuchar, a ver, a sentir, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Creo que fue algo de lo que pasó con la pandemia, al Sí. quitar un montón, ¿no? Ponerle off, apagar, 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 a lo mejor a un montón de estímulos, pues no quedó mucho de otra más que ver hacia dentro. Y a veces estar con nosotros mismos puede ser incómodo, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso mejor nos conseguimos algo que hacer o con Sí, quién miles de hacerlo, cosas, ¿no? ¿no? Porque es difícil a veces, ¿no? Entonces, yo leía una frase que decía que justo una persona no, como decía, algo así como una persona no sufrirá de soledad mientras aprenda a estar con él mismo, ¿no? Ujú, Y ujú. creo que es cierto, mientras aprenda a estar cómodo consigo Consigo mismo. mismo. Y creo que es cierto, Sí. Sí, yo creo que cuando estás cómodo en tu contigo piel, mismo ajá, en tu piel, exacto, en tus pensamientos, en tu, sí, es una soledad agradable, ajá, ¿no? ajá, ajá, Sí, hay otro factor que yo también pensaba, sobre todo cuando pensaba en la gente, en la etapa de vejez o ajá, sí, no tanto en los jóvenes, era la cuestión, por ejemplo, de religión. Hay sí. mucha gente que cuando tiene esta creencia, de que hay alguien más que lo acompaña todo el tiempo, ¿no? Y Como esta parte más espiritual. sí, Ajá. mucho más Ujú. espiritual. Es gente que no experimenta tanto la Sí, soledad, sí, aunque no esté, o sea, aunque no esté rodeado de gente, porque hemos estado hablando como de estos lazos afectivos, ajá. pero incluso si no nos hubiera, creo que la gente que tiene una creencia en algo Sí, de superior, acuerdo. sí tiene un factor interesante de, no, yo no estoy solo, Ujú, ¿no? Yo ujú, tengo esto conmigo todo el tiempo ujú. y se percibe Sí, diferente, sí. que son creencias que en definitiva, pues al cerebro le ayudan. Sí, porque da una justo, da una sensación como de, pues, como también de contención, Ujú, ¿no? O ujú, sea, a mí las cosas que me suceden será porque, ¿no? Un ser superior sabe que es lo mejor para mí y, exacto. ¿no? Y yo estoy constantemente acompañada por esta fuerza que, ¿no? Que no conozco, que no he visto, pero que siento que está conmigo. Exacto. Y yo siento que esos son como caminos que la mente va tomando Encuentra, para ajá. encontrar la salud, Sí, ¿no? Y sí, digo, y también habemos quienes lo creemos o tal, pero si no lo crees, incluso creo que como psicólogas podremos decir, sí es una forma de la mente de decir, no, aquí me esto, refugio un aquí me poco. refugio, esto Sí, está bien, o sea, sí. busca como su estabilidad. Ujú. Y que creo que justo tiene que ver con esto que dices, con la edad, ¿no? También Ujú, en la medida en que vamos perdiendo vínculos, porque pues,
¿no? O se enferman, o se fueron, o murieron, o tal, pues claro que la religión, ¿no? Un ser superior se vuelve algo mucho más em, cercano, ¿no? O Y empiezas y reconfortante, reconfortante. Ujú, ¿no? Frente a lo ujú, que viene. claro, claro, Eso es claro, cierto. claro. Sí. Fíjate que también algo que encontré es que hay un estudio sobre la felicidad que realizaron unos investigadores ahí en la Universidad de Harvard a lo largo de 80 años. Eso es bien Ay, interesante wow. porque lo encontré Súper 2 veces, ¿no? longitudinal cañón. Ujú. Ajá. Y llegaron a la conclusión que las personas que vivieron con mayor nivel de felicidad tenían mejores relaciones Sí, interpersonales. sí. Entonces, eso es interesante, o sea, Ujú. llegaron bien. Entonces, sí hay como una relación entre más relaciones interpersonales, no hablo de más, Saludables. saludables, exactamente, ¿eh? Ajá. Entonces, era gente que experimentaba mucho más momentos de felicidad a lo largo de su vida. Ujú, ujú, ujú. Y Entonces, que por supuesto me imagino que si lo correlacionamos con sensaciones de soledad, pues serán las menos, ¿no? claro. Entonces, probablemente sí experimentes, pues, menos momentos en donde experimentes sentirte feliz. Sí, 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 sí. Y justo es una de las características que yo encontré acerca de justo de la soledad, ¿no? Que puede suceder porque tus relaciones son superficiales o insatisfactorias, Ujú, ¿no? Y creo que ujú, a insatisfactorias es interesante en cuanto al, porque a veces decimos, ay, nuestras relaciones no tendrían que darnos nada, ¿no? Pero al ujú. final, muchas de estas relaciones, pues sí son como, ¿no? Ciertas necesidades nuestras a lo mejor esperamos cubrirlas con el otro Sí. y a veces está bien, ¿no? A Sí, veces ese y otro nos sí nos necesitamos, necesitamos, claro. ¿no? Y entonces, y creo que eso puede ayudar y efectivamente, ¿no? Pues si tus relaciones son superficiales, pues ese vínculo en realidad no está establecido, ¿no? Exacto. Otro de ellos fue, por ejemplo, sentirse incomprendidos como los adolescentes o no Ujú, apoyados, ujú, ¿no? Que anhelen conexiones más profundas o significativas y que no se cumplan, ¿no? O sea, ujú. también esta sensación que creo que es frecuente, no nada más bueno, en la vida, ¿no? Que cuando tú quieres, no sé, tener una relación con alguien y establecer a lo mejor lazos de amistad y esa otra persona no corresponde, pues efectivamente es como, ¿no? Es que no soy, puede traer pensamientos como de insuficiencia, como, ¿no? De Sí, no me está correspondiendo, porque como muchas dudas acerca de ti mismo. claro. ¿No? Y esto puede llevar a una sensación, pues, de soledad, ¿no? Nunca voy a X. Ujú, ujú. Eso es cierto. Tenemos aquí nada más un Ah, comentario. Bueno, dale. saludos, Ujú. Leti, José Jesús. Y nos dice: "En mi caso, mi último recurso para estar bien y en paz fue la soledad. Mira. Ahora lo disfruto mucho", Ujú. ¿no? Qué interesante, porque yo creo que sí hay gente que transitará como por esta etapa, ¿no? En Sí, en donde a lo mejor hay muchos ajustes hasta sentirte bien, ¿no? En la sí, soledad. sí. Ahora, también yo creo que personas sanas pueden transitar por momentos de soledad que no le guste y Claro, después todo sí, bien, ¿no? Puedo pasar el tiempo conmigo mismo. O sea, también puede ser un periodo transitorio. Por eso creo que hacen la distinción en estos estudios de ajá, soledad crónica, ¿no? Porque creo sí. que también sentirnos a veces solos o, pues no, también, ¿no? Es justificado a lo mejor Sí, totalmente, y todos hemos y pasado todos por hemos ese pasado por momento en la eso. vida, Ujú, ¿no? ujú. Pero es importante y es como un dato interesante tener en mente que pues tiene que ser transitorio como hemos hablado que la ansiedad es normal mientras sea transitoria, como hemos hablado que El tantas cosas, enojo, ¿no? El la enojo, tristeza, exacto, ¿no? mientras vaya pasando, Así ¿no? es. Ujú. Fíjate que también en esta parte de la soledad, en una percepción negativa, Ajá, digamos, ¿no? Que yo no lo pondría solo en la negativa, sino me pareció interesante que se relaciona con 3 factores. El elemento de salud física, ujú, emocional, y ahorita vemos el otro. Pero lo que me llamó la atención fueron como las preguntas que podríamos hacernos en cada uno de estos indicadores, ¿no? En el de salud física, hablaba de cómo me siento físicamente, ¿no? ajá, Yo. Refiriéndonos a, soy un ser autónomo, que me puedo ajá, hacer cargo de mí mismo, ¿no? Que es probable que me sienta satisfecho con mi situación física o no.
Porque, Ujú. por ejemplo, hablando de esto, solo pensamos a veces en gente de la tercera edad, por Sí, ejemplo, pero yo puedo pensar en alguien de 50 años que se sienta horrible en su propio cuerpo, ¿no? Y que realmente sea como un abandono hasta físico, claro, o ¿no? un chavito de 18 o Exacto. una chavita de 24, O ¿no? una persona que tiene un trastorno de alimentación, Ajá, ¿no? ajá, O ajá, sea, ajá. que probablemente no está conectada con la parte Sí, física, sí, ¿no? sí. En la parte emocional decían, ¿qué significado le atribuyo yo a estar solo? Que es Ajá, justamente lo que hablábamos, ajá, ¿no? O ajá, ajá. sea, ¿me siento bien? No, me siento abandonado, Exacto, sin relaciones interpersonales, no querido. ¿Cuál es la creencia alrededor de estar estar solo? solo. Que cada Ujú. uno tendrá, pues, la suya, Sí. ¿no? Así como puede ser paz, como puede ser algo muy doloroso, Ujú. ¿no? Muy incómodo, muy horrible, sí. Y la otra, hablan que también hay elementos sociales importantes, ¿no? En donde la salud mental, o sea, nosotros, si tienes o no una red de apoyo, Ajá. ya no digamos, ay, 25,000 amigos, porque si no los tienes, no, No, tienes una red de apoyo que puede sostenerte, que si tienes algún problema, que si te sientes triste, que tienes puedes una red. acudir. Y una red de apoyo no podemos ni siquiera hablar de un número. ¿No? O No, sea, no, pueden no, ser no. 2 personas que sean tu red de verdad firme y amorosa de apoyo, Ujú, ujú. ¿no? Con eso, una persona puede decir: "Bueno, pues yo no estoy solo, yo no estoy sola. Exacto, Si tengo un exacto. problema, si me siento mal, si me da una crisis de ansiedad, si siento que no merezco nada en la vida, puedo recurrir a estas Ujú, personas". ujú, Eso es importante. ujú. Eso es Porque un también factor creo que, importante. justo lo que dices, ¿no? Podemos en esta sociedad como como irnos a los extremos, ¿no? Y entonces también el decir, yo disfruto estar solo y yo puedo hacer un montón de cosas solo, nos puede llevar a esta sensación de que soy súper autosuficiente. Ujú, Y entonces yo puedo con todo y no necesito a nadie, exacto. ¿no? Y creo que eso también es peligroso, Ujú. es Sí, un, sí lo ¿no? es. Es peligroso en cuanto a que, pues siempre, a ver, necesitamos de los otros, Exactamente. ¿no? Sí necesitamos de los otros. Y esta autoeficiencia, pues yo le diría también patológica, ¿no? O Ujú, sea, sí, que no necesito nada de nadie, que no acepto ayuda de nadie, que no, también puede llevarte justo a sentirte muy solo, ¿no? sí. O sea, porque si no lo resuelvo yo, no tengo nadie. Si no tengo yo las herramientas, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Te puede llevar como a lugares muy de muchísima desesperanza, ¿no? De, Y también pensemos, porque yo lo he visto en pacientes, que hay mucha gente que se percibe así, sola, pero es gente que tiene un factor importante que es no pedir ayuda. ujú, Entonces, ¿qué tanto, no? A veces la parte de soledad se vuelve como un tema de victimización. No, pues es que no, yo todo yo solita. todo yo solita. Y a veces cuando empiezas a escarbar y dices, oye, ¿y tú le pediste ayuda a tu compañero de trabajo para resolver? No, jamás. No, no, ¿Por o qué sea, no? ajá, Ajá, sí, ajá, ¿no? ajá. Oye, ¿tú en la familia has platicado que te sientes sola No. por esto? No, jamás, jamás. Ujú, Oye, ¿tú pides ayuda para que, no sé, ¿no? Por ejemplo, pienso en el tema de la pandemia, para que te ayuden con el súper, porque te no, 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 yo lo tengo que resolver, ujú, ¿no? ujú, ujú. Entonces, ahí habría que ver muchas aristas de Exactamente, por qué te sientes solo. Por eso estas exacto, preguntas son exacto, interesantes, ¿no? exacto. Y muy interesantes porque, pues, sí te permite decir, bueno, pues, si no tengo la capacidad, o sea, porque no tengo gente o porque yo no pido, ¿no? O sea, porque la gente no está dispuesta o porque yo no abro la boca para decir: Exactamente. "Ayúdenme", ¿no? Y creo que es un factor que hemos hablado aquí que también, pues, impacta mucho la salud mental, ¿no? Totalmente. Ujú. O sea, es interesante, los vínculos que vas teniendo, esta red de apoyo que decimos, porque Sí, yo creo que esos, no solo en el tema de soledad, sino en todo, es algo que sí, en sí, definitiva, ayuda a la salud mental. sí. Entonces, si tú sientes que no estás a lo mejor, no sé, o estás percibiendo que te sientes de verdad solo en un sentido desagradable, ahora yo creo que hay muchas opciones, algunas son gratuitas, ¿no? Otras Ujú. no tanto, pero sí en donde puedas conocer o relacionarte con gente de tu edad, ya sea Sí, un deporte o un club
club no me refiero solo de ejercicio, No, ¿no? de O sea, lectura, de exactamente. alguien en lugares en donde pintan, hay un montón de actividades que se hacen al aire libre. Por ejemplo, este fin de semana fui al MUAC Ujú, ujú. y hay un espacio que me pareció lindísimo en el que hay unos videos de justamente que son videos de puras personas de la tercera edad que se dedican a hacer cosas en grupos. Ok, Y mira. entonces te habla de cuenta de una mujer japonesa que se dedicó a dar clases a sus 80 años de, voy a mentir porque no me acuerdo, pero de Tai Chi, haz de Ujú, cuenta, ¿no? Y ujú. otras que se dedican a leer y otro grupo que... Y ese espacio físico tal cual, los jueves se dedica a hacer eso. Ujú. La gente puede ir y puede ir a compartir. Entonces me Ok. pareció súper interesante. Hay un montón O de sea, tú espacios vas que ahí no y conozco. compartes lo Sí, que quieres. sí. Ah, mira. Ay, qué Los bonito. jueves pueden ir al MUAC y ahí Ujú. está, es un espacio chiquito, pero tiene bancos, tiene unas como graditas. Y la verdad me pareció, y todo es como de estas personas de la tercera edad que como bien nuestras invitadas que estuvieron en el programa dicen, yo tengo mucho más que dar que estar en mi casa bordando, ¿no? Claro. O sea, yo puedo enseñar a hacer un montón de cosas. Y me parece sumamente creativo y me parece que eso pues da sensación de pertenencia, Sí, de logro, de ¿no? logro, exacto, De poder exactamente. enseñar al otro Ujú, y volvemos a este tema de mirar al otro. ujú, Ojalá, esa es una buena idea. Yo no sé si se haga en México, pero está padre, ¿no? sí, Tener como un espacio en donde la gente pudiera ofrecer algo que algo, sabe. sí, sí. Y creo que tiene, ahorita como que estoy viendo aquí en mis notas, y justamente las personas que viven en soledad tienen un deterioro cognitivo mucho mayor y problemas de Claro. memoria, ¿no? O sea, al estar, pues yo creo que sin actividad y sin, ¿no? Pues claramente, y pues tienen mayor riesgo de demencia y de Alzheimer, ¿no? O sea, los estudios sugieren que el compromiso social y el apoyo emocional detiene como estos procesos degenerativos y de deterioro. Y me suena lógico, ¿no? Pues sí, yo creo que tiene todo el sentido, porque una persona que no interactúa lo Ujú, suficiente, ujú, insisto, no es que tengas 20,000 amigos, ¿no? O que no tenga una actividad en donde se sienta productiva, amada, reconocida. ujú. Yo sí creo que incluso cerebralmente, pues no se llevan a cabo una serie Sí, de de conexiones. conexiones, Sí, ¿no? sí, Y que pueden llevar a este tipo de sí. enfermedades, ¿no? O sea, tiene todo el Tiene sentido. todo, porque al final en tu interacción con el otro también estás aprendiendo continuamente desde la mirada de los otros, Ujú. ¿no? O sea, de tu experiencia, de tus vivencias, de tu historia. O sea, al final estás aprendiendo, estás escuchando, estás conectando, pero mental y también emocionalmente. Y es valiosísimo, ¿no? Y creo que justo hace ratito lo decías, que el uso de la tecnología nos separa de eso y por eso también aumentan, pues, el consumo de sustancias como Ujú. para sustituir lo que te podría dar una convivencia con más personas, ¿no? En actividades diferentes. Pues sí, porque probablemente yo pienso en un chavo que a lo mejor le cuesta trabajo socializar o está pasando por Ujú, un mal momento, ¿no? En la adolescencia. Con el consumo, por ejemplo, de una droga, pues puede claro. llegar a interactuar mejor, es más desinhibido, Ujú, está más contento, ¿no? Entonces se encuentran como ahí, pues sí, una puerta para no sentir soledad, exactamente. ¿no? Que Ujú, volviendo también al punto de esto de las redes sociales y de la virtualidad, llamémosle así, ujú. creo que algo interesante para que no caigan también en la soledad es que podamos em, acompañarlos. No podemos decirles, no, no puedes usar un iPad, Exactamente. no puedes usar un teléfono, porque eso ya va a ser imposible. Pero creo que la diferencia está en cómo acompañas a un niño. Sí, O sea, cuando tú sabes qué ve un niño, sí. ¿no? Y el Cuando le pones equilibrio, ¿no? candados, ¿no? Cuando Exactamente. dices, no, mi hijo solo puede ver tal y tal, ¿no? El otro día Sí. platicaba con una familia francesa y decía, no, es que él solo puede ver esta caricatura, ¿no? Ujú. Que saben de qué trata, Ajá. que saben que está adecuada a la edad, o sea, eso es una forma de estar De estar, pero también de no aislar. y de no aislar, por supuesto. Justo el fin de semana lo hablaba con una chava que tiene 3 hijos, uno de 8, uno de 5 y uno de 1 y medio. Y entonces me decía que es bien complicado tratar de encontrar el equilibrio Sí. entre cómo los protejo sin que los aísle de la realidad, ¿no? Ujú. O sea,
Y que su hijo mayor le decía, es que mamá, ¿por qué Juanito ya tiene celular? Y ella le decía, porque Juanito viene con una familia que están separados y así se comunica con su papá. Claro, hay una razón. No, tú no ¿cuándo voy a tener yo un celular? Cuando lo necesites. No lo necesitas. ¿No? Y entonces me dice, pero es difícil porque hay hasta cierto punto en que los puedes aislar, ¿no? O sea, Sí. como proteger, pero después es, ¿por qué no conoces X caricatura, no? ¿Por qué tú no sabes de qué estamos hablando? Y creo que encontrar un balance debe ser bastante complejo. Sí, pero yo sí creo que los niños y los adolescentes tendrían que estar interactuando mucho más, Sí, no sí, desde sí, una pantalla, ¿no? sí, Sino desde cara a cara, sí, o sea, crear juegos, llegar a acuerdos, contarse un chiste, enojarse, pelearse, o sea, tendrían que hacerlo sí, mucho más cara sí, a cara, sí. porque ahora, por ejemplo, algo que vemos mucho con los Negociar. adolescentes es que por medio de la pantalla se agreden también muchísimo. ¿No? Y creo que Porque hay sí, algo como que que, me ¿no? separa. Que me deja, que me permite, ¿no? Sí, Yo nunca he tenido, pero bueno, me han contado, por ejemplo, que Twitter de repente puede ser una red o era, ¿no? de Muy mucho hate. violenta, ¿no? Ajá. De mucho hate, que la verdad, o sea, siento que la gente se envalentona, ¿no? Y Detrás de una sí, red social, o sea, como nadie me ve y solo tengo mi fotito, puedo decir tontería y sí, media, sí, sí, agredir al otro. Claro, si pasa entre adultos, sí, imagínate los sí, adolescentes lo que se puede hacer. claro. Y a lo mejor detrás hay una persona muy sola, que Ujú, lo que está tratando ujú, es tratando de interactuar con otros. ujú. O que la única manera que conoce es por medio de la agresión, ¿no? Y También. entonces, pero sí, por supuesto que te envalentona, o sea, te digo que yo hace un tiempo leía unos comentarios espantosos que le ponían a esta chava, a Dina Chelminsky en su Twitter. Yo decía, ¿cómo la gente se atreve a poner esas cosas, no? O Sí. sea, ¿cómo se atreven cómo? O sea, pero pues claro, no me vas a encontrar, no sabes quién soy, me da igual, ¿no? Sí, Es te puedo como decir lo que lo quiera que yo quiera, porque ¿no? Y creo que también otra parte, o sea, esta es una de las partes complejas de las redes sociales, pero creo que otra es lo que hablábamos acerca de la comparación, ¿no? O sea, todo lo que pasa en las redes sociales es el 1% de la realidad de las vidas de las personas, pero exacto. tú estás viendo el 1% que es espectacular, ¿no? Entonces es espectacular, pero en el viaje, pero es espectacular en la comida, y el otro 99% no lo estás viendo. Y Claro. entonces estás comparando tu vida del 100% de Ujú, realidad con ujú. el 1% de lo espectacular de la vida del otro. Entonces, claro que crea muchísima, como de, no lo estoy logrando, ¿no? O sea, muchos pensamientos como de soledad, ¿sí? ¿No? De, a mí nadie me acompaña, yo no tengo esos planes, yo no puedo ir a esos lugares, no. Pues no, pero no, o sea, me gustaría conocer el 99% de la vida de esa otra persona. Así es. Yo creo que sí, al adolescente hay que acompañarlo aunque no quiera, Sí, ¿no? De exacto. la forma en Aunque nos que empuje. más, nos permita, pero Sí, sí hay que hacerlo. Y igual también con las personas de sí, la tercera edad, sí. ¿no? O sea, tratar de estar, y estar significa muchas cosas. Estar no solo es la presencia física, ¿no? Estar es también estar disponible, ¿no? Son muchas cosas. Ujú, Creo que los seres humanos nos hace falta más estar, tal vez nos hace falta un poco más estar más solos para también. poder encontrar por qué a veces no podemos hacer eso, ¿no? O Ujú, ujú, sea, quedarnos, como decías al principio, como en nuestra propia piel ujú, y decir, a ver, de verdad, ¿qué soy, no? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo voy a mirar al otro? ujú. Sí, creo que el ejercicio también de soledad, buena onda, también es Sí, padre, sí, ¿no? ¿no? De otra vez, ¿no? Como siempre decimos aquí, de autoconocimiento, que esto te permite, pues, saber que sí, que no, y cómo te sientes mejor en esta locura que es la vida, la verdad, ¿no? O sea, porque sí es. Exactamente. Y bueno, yo tenía aquí, ya nos quedan a casi nada, ¿no? Ujú, Como, ¿se puede tratar la soledad? Yo creo ujú, que sí, ¿no? Y sí. tengo aquí unos puntitos, que es justamente este que hemos estado repitiendo, establecer conexiones, ¿no? Ujú, Participar en actividades sociales, comunicarte con tu familia, buscar nuevos grupos, tratar de encontrar puntos de acuerdo, ¿no? O sea, con tus gustos, si me gusta pintar, si me gusta cocinar, si me gusta exacto. buscar estos espacios en donde puedas encontrar gente que probablemente sea más afín a estos gustos, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces, pues probablemente puedas tener, cuando menos tienes un punto, ¿no? Con el cual Sí, en convivir y común, y en ya de común. ahí a ver qué surge. Exacto. Obviamente la terapia, ¿no? Terapia, coaching, ¿no? Asesoramientos que te puedan también ayudar como justo a pensar por qué, cómo tú lo vives, por qué lo vives así,
¿no? Y demás. ¿Y cuál crees, Yoli? El mindfulness, obviamente, ¿no? El mindfulness y autocuidado, ¿no? O sea, que cuides de tu persona, que te escuches tus necesidades, que trates de pensar en lo que está bien para ti, aunque a lo mejor esto haga enojar a los demás, es importante, ¿no? O sea, Así de es. modo. Vi uno que me encantó que fue ser voluntario o ayudar a otros, ¿no? E inscribirte en un voluntariado, hacer cosas que te den la satisfacción, ¿no? Y justo como que sientas que estás haciendo algo por el otro. Esto da como un apapacho, y obviamente la de siempre también, hacer ejercicio, actividad física, ¿no? Esto ayuda a las endorfinas y nos hace sentir mejor. Sí, sí, yo creo que ambos lados tenemos que visualizarlos, ¿no? Tanto la soledad que duele, saber qué es lo que estamos dejando de hacer para que esto esté ocurriendo en nuestra vida, y también la otra soledad, experimentarla, porque también nos puede llevar a mucho autoconocimiento, y bueno, pues esa es la invitación también en este programa. Así es, como siempre, conózcanse, busquen qué les gusta, qué no les gusta, pero no podrán hacerlo si no se lo preguntan. Así es, así que un ratito solos, Un ratito que se conozcan. solos, sí, no está mal. Y bueno, pues nos vemos, creo que ya, ¿no, Yoli? Así es. Nada más quiero Se nos ver si acabó el encuentro por tiempo. aquí el tema de la próxima semana. ¿No es la familia política? No. ¿No? Bueno, es los hermanos. Ok. Vamos a hablar de pues las implicaciones buenas, malas, no tan buenas, no tan malas, de tener hermanos en esta vida. Si no tienes hermanos, de todas maneras, escúchalo porque es interesante. También tenemos ahí unos puntos claves. Exacto. ¿No? Así es. Pues muy bien, nos escuchamos la próxima semana en punto de la 1 en este programa que se llama ¿Por qué nadie lo dijo? Así es. Y que tengan una excelente semana. Así es. Que sea muy linda para todos ustedes. Un abrazo. Chao. Chao, chao.